Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada. Se me fue acá el jueves. La semana pasada tuvimos acciones internacionales, cerraron con comportamiento mixto. Tecnológicas retrocedieron luego de utilidades por debajo de lo esperado y ese fue el común denominador para la semana previa. Tecnológicas fueron ampliamente golpeadas por no cumplir expectativas, el sector de computadores está un poco flojo, con Intel retrocediendo, aunque logró recuperar parte de esas pérdidas, pero en términos generales continuamos con un mercado indeciso en los Estados Unidos, sobre todo a espera de lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal esta semana. Y acciones locales cerraron con el mismo panorama, indecisión en línea con petróleo y mercados internacionales. Petróleo frenó entre los 42 y 43 dólares. Hace unos minutos está repuntando de 43.20 a 43.85, pero se mantiene por debajo de los mínimos de la semana pasada. Así que tuvimos algo de indecisión en los últimos días de la semana previa. El viernes se conoció el PMI manufacturero de Estados Unidos que bajó en abril de 51.4 a 58. El mercado esperaba mejor a 52, pero se mantiene sobre 50, que significa crecimiento, disminuye el ritmo de crecimiento y mientras hablamos el petróleo está presentando mayor volatilidad. El VIX continúa abajo, por debajo de los 16. Recuerden la configuración de ruptura de soportes de corto plazo más ruptura de los 16 permitiría ese avance de la presión bajista. De lo contrario, continuamos en un mercado que continúa con ese sesgo alcista. No se descarta que el VIX durante la semana esté presentando algo de incremento, sobre todo por la llegada de dos noticias importantes, la decisión de tasas de la Reserva Federal y el PIB de los Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron en medio de correlación con mercados internacionales y freno del petróleo. Descensos no significativos, 0,4, 0,7, no son descensos que marquen un cambio completo de tendencia, simplemente es un freno en medio tanto de ausencia de fundamentales económicos como de toma de utilidad a espera de la decisión de tasa Fed y PIB de Estados Unidos. En medio de esas noticias y del rally de semanas anteriores, pues, permiten tener algo de toma de utilidad. Mismo escenario está pasando en Europa, que en semanas de inicio, la semana con caídas, en medio de toma de utilidad expectativa por importantes noticias de la semana. Tenemos el clima de negocio en Alemania bajó en abril de 106.7 a 106.6, mercado esperaba 107.1. Lo que tenemos en Europa también es un poquito de pausa a espera de una tendencia más clara con fundamentales de la semana. Xerox reporta utilidad por acción en el primer trimestre de 3 centavos frente a previo de 19, descenso, aunque la utilidad ajustada estuvo ligeramente por debajo de lo estimado con 22 centavos frente a 23 estimado por la media de los analistas. Los ingresos también bajaron de 4.470 millones de dólares a 4.280 millones. Estuvo menor, la caída fue menor al estimado del mercado de 4.240 millones. Así que continúa la tendencia de menores ingresos para las compañías multinacionales, consecuencia de la fortaleza del dólar. Mañana tendremos resultados más fuertes como 3M, Apple, AT&T y Office Depot. Recuerden, Apple, los analistas están un poco pesimistas porque esperan la primera caída desde 2007 en ventas de smartphones o en este caso de iPhone, así que hay que estar muy atentos porque Apple se encuentra en múltiplos relativamente bajos para lo que es la compañía y la generación de caja de la misma, así que si sorprende con un crecimiento en ventas contrario a lo que esperaban con los analistas, el rally podría extenderse. Será importante ya que Apple está pesando dentro del estándar Poor's. Ministerio de Minas, en cuanto a mercado colombiano, si bien es el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, él determina las condiciones para el cálculo de indemnización de CTEP, no hay claridad sobre exactamente cuáles son los niveles y qué efecto tendría, pero filial de ISA podría entonces reportar algo de volatilidad, sobre todo si se conoce que el pago sería pronto. Esta semana analistas esperan nuevo incremento de tasas de 25 básicos para el Banco de la República, la tasa está hoy en 6,5%. Podrían ser uno de los últimos incrementos de tasa. Recuerden que las condiciones de inflación más fuertes, o las razones por las cuales la inflación se disparó fue devaluación del peso colombiano y fenómeno del Niño. Los dos han venido mitigándose, por lo que lentamente se esperaría que las presiones inflacionarias disminuyan durante el año y también el Banco de la República en el momento decida frenar los incrementos de tasa. Hoy iniciamos periodo de dividendo de Bolsa de Valores de Colombia, 45 centavos por acción. Esta es una de las primeras cuotas, así que tendríamos hoy una apertura ligeramente bajista para BBC que ya paga el primer dividendo. Hay que tenerlo en cuenta en términos de las gráficas. Mañana tenemos Banco Bogotá, Corficol en acciones, Grupo Valor Ordinario y Preferencial, iniciando periodo de dividendo. Y seguiremos atentos a las fechas de resultados empresariales según calendario
Y ERE de la Bolsa de Valores de Colombia tenemos teleconferencia de resultados de Nutresa para el 29. Es importante tener en cuenta esa fecha. Y vamos con noticias del día. A las 9 de la mañana tenemos ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos. A las 9:30 índice de manufactura de la Fed de Dallas. Seguimos con importantes noticias durante la semana. Mañana órdenes de bienes durables, precios de vivienda y confianza del consumidor de los Estados Unidos. El miércoles tenemos balanza comercial, ventas pendientes de vivienda, variación semanal de inventarios de crudo como siempre y la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado se puso un poco más cauteloso frente a este tema. ¿Por qué? Porque después de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo que alcanzaron mínimos de 42 años, pues el mercado dijo, bueno, de pronto no nos suben tasa en esta decisión, pero se estaría acercando ese movimiento. Así que vamos a estar atentos al lenguaje y al debate de tasa de interés en esta decisión de tasas. El jueves tenemos PIB del primer trimestre de los Estados Unidos. Junto con la decisión de tasas podríamos tener un panorama de cuál sería la tendencia para las próximas jornadas. Son 2 días que podrían definir la tendencia de los mercados. Esperen volatilidad, sobre todo en monedas, y tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo. El viernes terminamos con ingresos y gastos personales y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Recordemos también tasas del Banco de la República y tasa de desempleo local publicada por el DANE. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con cautela a espera de la decisión de tasas y PIB de Estados Unidos. No se descarta que el comportamiento mixto, indecisión y volatilidad puedan continuar o puedan estar presentes estos 2 días a espera de esa noticia. Recuerden que la mejora en el empleo en los Estados Unidos ha incrementado las apuestas por un nuevo ajuste, no necesariamente para esta decisión, pero pues buscaremos en la misma si tenemos alguna señal de qué tan pronto sería ese movimiento. El mercado local podría continuar correlacionado con mercados internacionales y mantener leve presión bajista. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. Hay activos que han roto los soportes de corto plazo, así que los niveles de corto plazo serían mucho más claros para determinar la tendencia de cada uno de los activos. Vamos entonces con los gráficos para el día de hoy. Índice Dow Jones cierra justo en los 18.000, 17.900. Recuerden que ha sido la línea de tendencia, así que si cerramos si nos mantenemos por debajo de los 18.100, existe la probabilidad de que la corrección pueda continuar. Importante los 18.100, solo cerrando por encima de los 18.100, hablaríamos de poder continuar con el avance. Estamos en una zona donde durante las semanas sabríamos si inicia la famosa corrección que muchos esperan o mantenemos la tendencia alcista, así que será una semana clave. Si no logra pasar los 18.100, es probable que tengamos el inicio de ese escenario de corrección. El IPSA también presentó presencia de vendedores con buen volumen en el viernes. Mientras esté por debajo de los 3.160, hay posibilidad de continuar con corrección a 3.100, 3.060. Estamos dentro de un comportamiento más lateral que de tendencia bajista y corrección por ahora en el corto plazo, pero importante, mientras estemos por debajo de esos 3.160, el escenario de corrección puede permanecer. Y el dólar ganó terreno en jornadas anteriores. Uno, el jueves, después de la publicación de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Dos, el freno en el precio del petróleo, que ahorita está intentando recuperar terreno, algo reactivo, entonces la demanda de petróleo, pero que permanece de lado. Recuerden que el mercado está mucho más atento diciendo este precio de petróleo no es sostenible en el largo plazo, por lo tanto los compradores siguen ahí pendientes y dándole soporte un poco a la cotización. Así que podríamos tener leve presión alcista, aunque mientras esté por debajo de los 3.000, esto simplemente ha sido un rebote después de tanta caída para continuar con el mismo sesgo. Superando los 3.000 ya nos daría un poco más de fuerza alcista. No se descarta inicio alcista en comportamiento lateral a espera de decisión de tasas de la Reserva Federal, una noticia que nos daría mejor tendencia en los mercados. Y el petróleo en estos momentos 43.86, recuperándose desde los 42.80 mínimos de esta mañana. Por ahora continúa en esa zona de indecisión. Igual mientras esté sobre los 40.80, sí, 40.80, 41, incluso los 42, 41.80, toda esta zona, es probable que la tendencia siga siendo alcista. Si llega a romper los 41, 40.80, es probable que la presión bajista vuelva. Por ahora estamos en una zona de indecisión a espera de mayores noticias para el WTI. Y el euro ganando algo de terreno después de un golpe que recibió durante los últimos 3 días de la semana previa. Razones, estabilidad de tasas en la zona euro y mejora en los datos de empleo de Estados Unidos. Están en 1,1257. No obstante, mientras esté por debajo de los 1,1310, el sesgo sigue siendo bajista, 1,1310. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap. Es importante tener en cuenta que el índice Colcap sigue bajo tendencia alcista, pero con divergencia. Recuerden que ese punto ha permanecido y la divergencia le ha restado fuerza a la tendencia alcista, que intentó tomar un mayor impulso pero lo perdió después, y también sigue con un poquito de indecisión. Las velas han sido un poco más lentas
Por ahora vamos a colocar el 1365 que ha sido nuestro soporte en las últimas dos jornadas. Si rompe ese nivel hay posibilidad de descender hacia la zona de los 1345 e iniciar con la resistencia en los 1390, un comportamiento lateral. Hay posibilidad entonces de entrar a una fase lateral. Si se mantiene sobre 365 y logra romper 390, el lateral no sería una opción y podría avanzar a 410, 420. Rompiendo los 1365 iniciaría la fase lateral o si hay mayor fuerza en la caída de ruptura y se lleva por delante los 1340, la presión bajista podría ser un escenario probable. Estamos en una zona donde están convergiendo compradores y vendedores, donde los vendedores están limitando el avance y podrían dar paso a un lateral o a una corrección importante en 1365 para la jornada de hoy. Bueno, vamos a incluir Bancolombia por petición de ustedes. Bancolombia 26400. Mientras esté sobre los 26.400 hay posibilidad de continuar el avance. También expresó duda tipo doji, velita, hombre colgado, que expresa que los vendedores están ahí. 26.400 para mantener el impulso hacia 27.400. Si rompe los 26.400, no se descarta que los vendedores puedan tomar control por lo menos hacia 25.400 como primer escenario de zona de soporte. Importante tener en cuenta ese choque entre compradores y vendedores. Bogotá permanece sobre los 62, así que la tendencia permanece siendo alcista. Mientras esté sobre 62 hay posibilidad de continuar aún hacia los máximos predios de 64.400. Perdiendo 62 no se descarta corrección a 60. Ya perdiendo los 60 la corrección podría ser más profunda. 62 por ahora para mantener el impulso alcista. Inicio de periodo ex dividendo de BBC durante la jornada. Así que mientras esté por debajo de los 18.90 no se descarta que pueda corregir. Digamos que la apertura podría estar cerca de los 18.30 si se tiene en cuenta el mercado tiene en cuenta el tema del inicio de periodo ex dividendo. Pero mientras esté sobre 18, 18.30, o sea, podemos tener esa apertura negativa, abrir y mantener todavía la presión alcista. Ya la ruptura de esos niveles de los 18 podría iniciar mayor presión bajista. Importante, mientras estés por debajo de los 18.90 hay posibilidad de descenso, riesgo en la apertura por inicio de periodo ex dividendo y dependerá ya de las zonas de soporte mantener el sesgo alcista o no. Importante para BBC en el día de hoy. Celsia perdió fuerza y rompió los 4.000 a la baja, cerrando en 3.975 con una caída de 2%, con leve volumen en la jornada del viernes. Así que mientras esté por debajo de los 4.060, los vendedores poseen control de este activo 4060. Recuerden que también presenta algo de divergencia en términos del MACD. La mayoría de componentes lo están haciendo. Mientras esté por debajo de 4060 hay posibilidad de corregir a 3800, 3900, primera zona de soporte. Ruptura de ese nivel podría extender la caída hacia 3600. 4060 para anular la presión bajista. De lo contrario, no se descarta corrección. Solo superando ese nivel, reviviría la posibilidad de 4300. 4060 en este caso resistencia para Celsia. Vamos con acción de Cementos Argos, que no logró pasar los 11.500 durante la semana, así que la presión bajista se consolidó el viernes. Mientras estemos por debajo de 11.500 hay posibilidad de continuar corrección hacia 10.900 y 10.700. Solo superando los 11.500 hablaríamos de poder volver hacia la zona de los 12.000. 11.500 como el nivel de resistencia clave. Vamos con Cemex Latam Holding, fuerte descenso el viernes, volumen moderado. Se acercan a lo que es su zona o presiona su zona de soporte los 13.000. Recuerden que si hay ruptura de los 13.000 hay posibilidad de descender hacia los 12.400. La correlación con el mercado podría mantenerse luego de presentar resultados con caída en ventas, pero incremento en utilidad tras descenso en gasto financiero. De lo contrario, solo superando los 13.300 hablaríamos de reactivar la fuerza compradora. Mientras esté por debajo de 13.300 hay riesgo, ruptura de 13.000 podría generar corrección hacia 12.400 como escenario probable. Ruptura de 13.300 le devolvería la fuerza alcista hacia los 13.800. 13.300 nivel de resistencia clave. Tomadores de utilidad en Canacol permanecen con muy buen volumen en las últimas jornadas. Aparece una vela que envuelve el cuerpo de la previa. Así que 9100 será nuestra resistencia. Mientras esté por debajo de los 9100 existe la posibilidad de corrección hacia 8600, primer nivel de soporte, 8400 y 8100. Pueden ser niveles de soporte de tendencia alcista, alguno de ellos, ya miraremos cuándo aparecen compradores. De lo contrario, la ruptura de los 8100 sí permitiría una presión bajista adicional. Solo superando los 9100 durante la jornada reviviría ampliamente las ganancias hacia los 9700. 9100 la resistencia de corto plazo para el escenario de corrección. 8400, 8600 y 8100 las zonas de soporte para Canacol. Importante entonces los 9100 para iniciar movimiento alcista o mantener un escenario de corrección dentro de la misma tendencia. Vamos con acción de concreto que mantiene la volatilidad aunque el volumen ya disminuyó.
Si no supera 1200, hay posibilidad de volver a 1150. Superando 1200 podría volver a 1250. Ya no se descarta que el volumen sea un poquito más bajo en algunas jornadas tras la volatilidad por el tema de ingreso al índice Colcap. Vamos con Corficol, que se mantiene sobre 39, así que mantiene el sesgo alcista. Recuerden, los 38.500 sigue siendo el nivel más importante. Perdiendo 39 o 38.500 perdería el sesgo alcista. Mientras esté sobre esos niveles, aún permanecen los compradores con la posibilidad de alcanzar niveles cercanos a los 40.400, 40.500. Importante permanecer sobre 39 para el impulso alcista de 38.500. Ya ruptura de esos dos niveles justificaría una corrección un poco más profunda. Acción de Ecopetrol marcando la presencia de vendedores en las últimas jornadas. Recuerden que para alcanzar niveles más altos, en teoría justificaría un precio de petróleo mayor. El petróleo está en 43, logró pasar hacia los 44 y eso le permitió este avance extra. Por ahora los 4.000 será la zona de soporte. No se descarta que la volatilidad se mantenga alta en Ecopetrol. Mientras esté sobre 4.000 aún puede alcanzar 1.520. Si pierde, perdón, mientras esté sobre 1.400 aún puede alcanzar 1.520. Ruptura de los 1.400, corrijo, 1.400 no 4.000. Ruptura de los 1.400 lo podría llevar hacia la zona del 1.300 y 1.330 como zona de soporte. Importante los 1.400 para mantener el impulso alcista. 1.400. Empresa Energía de Bogotá con bajo volumen, pero avanzó después de superar los 1850. Si logra mantenerse sobre 1880, hay posibilidad de atacar máximos históricos hacia 1920 y 1950. Si pierde los 1880, la caída puede ser a 1850. Importante los 1880 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 1880. Vamos con Construcciones El Cóndor, que marca precio el 22, manteniendo justo la línea de soporte en esa zona. No obstante, ha pasado más a una fase lateral, 1200. Mientras esté sobre 1200 aún puede alcanzar 1250, 1320 en el mejor de los casos. Ya la ruptura de 1200 le permitiría una corrección hacia la zona de 1150. 1200 como la zona de soporte importante. Acción de Enca no marca precio el 21 y 22, así que simplemente queda el 1190 como el promedio móvil de 200 periodos. No actualizaremos niveles. Acción de la ETB sigue estando 610 contra 590. Si hay ruptura de 610, el avance puede ser a 630. Ruptura de los 590, la caída puede ser hacia los 560, 570 como zona primera de soporte. Seguimos dentro del lateral, no se descarta un incremento de volumen de negociación en las próximas jornadas. Éxito. Logra mantenerse sobre los 16, eso es importante. Mientras esté sobre ese nivel, aún existe la posibilidad de alcanzar 16.800, 17.200. De lo contrario, solo rompiendo 16, hablaríamos de posible corrección hacia zona de soportes de 16.400. Importante, perdón, de 15.400, 15.400. 16 para mantener el impulso alcista, 16.000. Vamos con acción de Grupo Argos. No ha podido con los 20.000, superando 20.000 habría la probabilidad de volver a 21, mientras esté por debajo de 20 aún existe posibilidad de corrección a 18.800. 20.000 como nivel de resistencia clave para la acción de Grupo Argos. Acción de Grupo Aval corrigiendo un poco el viernes. 1180, si logra aguantar 1180 aún hay posibilidad de volver a 1220. Si rompe los 1180 la corrección puede ser entre 1150 y 1120. Importante los 1180 como zona de soporte para mantener el impulso alcista. Lo contrario daría pie para un escenario de corrección que iremos evaluando en caso de darse. Grupo Sura, recuerden la fase lateral de 40-200 contra, bueno, vamos a cambiarlo un poco más a un triángulo ascendente hacia 39.200. Si supera 40.200 hay posibilidad de continuar hacia 40.800, 41.400, 40.800, 41.400. Ruptura de 39.200 implicaría la posibilidad de un escenario de corrección hacia los 37.000. 39.200 como la zona de soporte clave para Grupo Sura. Seguimos con acción de ISA. Hay algunas preguntas ¿qué es indemnización CTP? Es la compañía de transmisión de energía eléctrica Paulista. Eso es en Brasil, una filial de ISA. Así que hace unos años, no me acuerdo la fecha, si fue 2012, se hizo una renegociación del contrato de transmisión afectando negativamente a ISA y se le deberá pagar una indemnización que se dé todavía. Hay un debate sobre cuánto será. Y acá hay otra pregunta sobre ISA. ¿La decisión que se tome del pago en Brasil e ISA ya está involucrada en el mercado o no? Parte, pero de todos modos el ingreso de ese efectivo podría ser un buen aliciente para esta compañía, así que puede ser que si se da pronto ese movimiento continúe con la tendencia. De ello dependerá que el 8500 sigue siendo nuestro nivel de soporte clave para ISA, el 8500.
Mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar con la tendencia alcista hacia 8.900 y 9.100. Importante esos niveles de los 8.500 como zona de soporte. 8.500, importante ese nivel. Vamos con mineros. El oro retrocedió desde los máximos de la semana pasada, $1.235 la onza en estos momentos. Y minero se mantiene sobre 2.400. Recuerden que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2.600. Si lo pierde, la caída puede ser a 2.200. La liquidez ha venido disminuyendo de nuevo para mineros. Vamos con acción de Nutresa, que ha mantenido todavía su sesgo alcista después de esa vela envolvente del día jueves 25.800. Si logra mantenerse sobre 25.800, aún puede alcanzar 27, manteniendo sesgo alcista, perdiendo 25.800. Ya dependerá, agregaría presión bajista y ruptura de 25.400, una corrección más profunda. 25.800 para el día de hoy en términos de Nutresa, que posiblemente esta semana conozcamos resultados empresariales. Recuerden que estaremos muy atentos a resultados, los analizaremos cada vez que se conozcan. Superando 1200 podría avanzar a 1220 grupo aval, de lo contrario rompiendo los 1180. La caída puede ser en primera instancia 1150 y 1120. 1180 la zona de soporte para mantener el impulso alcista en términos de preferencial aval. Avianca Holding, han aparecido vendedores en las últimas jornadas. Para hoy tendrá que anular los 2240. Si rompe 2240, el avance puede continuar hacia 2400. Si no supera los 2240, no se descarta corrección hacia 1160, 1140 mejor. Aunque si mantiene sobre 1140 una y sesgo alcista, ruptura de 2140 a 2140 podría llevarlo hacia la zona de 2040. Importante los 2240, mientras esté por debajo de ese nivel no se descarta escenario de corrección, rompiéndolo podría volver la fuerza compradora hacia los 2400. Preferencial Bancolombia reportó indecisión en las últimas dos jornadas, 28 como la zona de soporte, entre 28 y 28.100. Es importante esa zona. Mientras esté sobre esos niveles aún hay posibilidad de continuar hacia 29.200, 29.400, perdiendo los 28, 28.100. No se descarta corrección en primera instancia a 27 e inicio de ese escenario de corrección. Preferencial Carvajal Empaques, no marca precios del 18, no actualizaremos niveles. Preferencial Da Vivienda se mantiene sobre 27, han aparecido vendedores en las últimas tres jornadas. Así que si supera 27.600, compradores podrían aparecer hacia los 28.400, 27.600 la resistencia de corto plazo. Si los vendedores logran romper a la baja el 27, no se descarta corrección hacia 25.800, 27 como la zona de soporte clave. Vamos con preferencial grupo Argos, 19, mientras estemos por debajo de 19, posibilidad de descender a 17.900, solo cerrando por encima de ese nivel habría la probabilidad de volver a 20.000. Vamos con preferencial, terminamos con preferencial Grupo Sura y preferencial Semargos. Preferencial Grupo Sura en su lateral, si rompe los 39.300, 39.400, 39.400 hay posibilidad de continuar avance a 40.600. 39.400. De lo contrario, la ruptura de los 37.700 implicaría un descenso. Está en una fase lateral preferencial Grupo Sura. Y terminamos con preferencial Semargos. Mientras esté por debajo de los 10.700 hay posibilidad de presión bajista, rompiendo 10.500 aceleraría el movimiento hacia los 10.100. 10.700 contra 10.500, los dos niveles claves de corto plazo. Así que en términos generales tenemos entonces un poquito de indecisión en el inicio de semana, en consecuencia de la expectativa por decisión de tasa Fed y PIB de los Estados Unidos. Vendedores han aparecido un poco en toma de utilidad, no han logrado tomar el control para una tendencia bajista. Por ahora vamos en escenario de corrección. Así que hay que estar muy atentos a los niveles de corto plazo de cada uno de los activos. También seguiremos pendientes de resultados empresariales, los cuales ayudarían a definir también tendencia de mediano plazo. Estamos entrando en una fase donde el mercado está esperando resultados, decisiones de tasas para evaluar la tendencia futura. Vamos entonces con preguntas. Tienes un título en la presentación de noticias de Estados Unidos y petrolero, pero no escuché nada del petróleo. Bueno, es que petróleo hoy no tenemos noticias. Recuerden que ahí suena esa diapositiva, suele aparecer los inventarios de crudo API los martes, los miércoles en la mañana presentados el martes en la tarde cuando hay alguna noticia de reuniones o algo, pero no tenemos noticia puntual del petróleo, simplemente un poquito de indecisión para el mismo. Por favor, repetir WTI, perdí el informe. Bueno, vamos con WTI.
Indecisión, velas Doji 43.75, hoy abrió cerca de hacia abajo de los 42.80, se recupera en estos momentos a 43.87, seguimos en indecisión, la tendencia sigue siendo alcista en el mediano y largo plazo, promedios móviles 20, 40, 200, MACD por encima de cero, los compradores ¿en qué se basan? Se basan en que este precio no es sostenible en el largo plazo y permanecen ahí esperando que en algún momento se dé un equilibrio entre oferta y demanda o alguna negociación importante. Por ahora el avance ha sido limitado por los inventarios de crudo que siguen siendo bastante altos. Así que iniciamos con indecisión a espera de resultados empresariales, pero mientras esté sobre 41.80 la posibilidad de tendencia alcista se mantiene y si llega a romper máximos el avance a 46.48 seguiría siendo el siguiente nivel. ¿Puedes repetir Canacol, por favor? Claro, vamos entonces con Canacol. Tenemos una presencia de vendedores 9.100 como resistencia. Si superan los 9.100, los compradores se recuperarían hacia 9.700. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, niveles de soporte estarían entre 8.400, entre 8.600, 8.400 y 8.100 las zonas de soporte para mantener tendencia alcista de mediano plazo. 9.100 el nivel de resistencia para corrección. ¿Podría repetir con concreto y sé qué se espera del rebalanceo? Bueno, algo de ingresos adicionales de flujo en el volumen de negociación, también con concreto empieza a tener una mayor liquidez comparado con épocas anteriores, mayor correlación con el mercado ante componente del Colcap. Si supera 1.200 puede avanzar 1.250, de lo contrario 1.150 podríamos todavía tener algo de mayor de volatilidad, pero mucho menos que jornadas previas. Mirando la gráfica de vivienda muestra siempre esa tendencia alcista porque este comportamiento, una correlación general con el mercado, recuerden que después de un año bastante flojo como fue el 2015, las acciones iniciaron con buena tendencia, así que por ahora permanece esa tendencia alcista, prefiero trazarlas de acá, básicamente sobre los 27. La razón, la correlación general por el mercado, la expectativa por, bueno, por resultados de financieras que se mantienen pese a tanta incertidumbre, solo la ruptura de los 27 podría generar esa presión bajista. ¿Está subiendo el petróleo? Sí, a 43.88, pero subiendo frente a los mínimos de jornada previa, de lo contrario continúa en un escenario muy lateral. Las últimas dos velas de Canacol muestran inicio de una tendencia bajista, no necesariamente podemos decir tendencia bajista por ahora, podemos dar un inicio de un escenario de corrección. Recuerden que hay una diferencia, la corrección son pequeñas caídas dentro de tendencia alcista, una tendencia bajista ya son caídas mucho más fuertes. Por ahora, la gráfica solo nos permite evidenciar el intento de corregir del activo. Por favor, repetir Ecopetrol, gracias. Vamos con 1.400 Ecopetrol, la zona de soporte clave. Han aparecido vendedores en medio de la cautela del petróleo, simplemente llegan a banda superior de Bollinger y aparecen algo de tomadores de utilidad, pero mientras esté sobre 1.400 aún hay posibilidad de continuar a 1.520. La ruptura de los 1.400 sí podría generar una caída adicional hacia los 1.330, 1.340. ¿Podrías repetir preferencial aval, diapositiva de pago de dividendos? Bueno, recuerden que tenemos dividendos para esta semana. Un segundo, traigo la diapositiva. Grupo aval ordinario y preferencial 4.9 por acción. Recuerden que son 6 pagos mensuales en este dividendo. 4.9 por acción. Inicio mañana periodo ex dividendo. ¿Qué le sucedió a Pacific? Está suspendida la acción y pues básicamente ya no haremos mayor cobertura sobre este activo. Canacol entrará en reestructuración. Algunos comparan Canacol con Pacific. Lo bueno de Canacol es que durante la época difícil consiguió financiación para todo el gas, también tiene los ingresos adicionales que le permite el gas, así que está en una postura un poco más fuerte que Pacific Rubiales. ¿Podrías hacer el análisis de Avianca con velas semanales? Bueno, vamos un poco con velas semanales. No las tomé hoy porque básicamente estamos entrando en la fase de indecisión y vienen fundamentales muy fuertes que definirán tendencias, siendo los niveles de corto plazo mucho más claros. En velas semanales simplemente hay velas muy planas que no agregan mayor información, simplemente que el sesgo se mantiene. Me es más importante para hoy y para esta semana los niveles de corto plazo, sobre todo porque existe la probabilidad de iniciar un movimiento de corrección un poco más profunda, pero por eso no volvemos a ver las semanales en el día de hoy. ¿Me puedes explicar el dividendo en acciones de Corficol? La duda es, ¿pagan dividendos de 540 pesos sobre 70 acciones? Bueno, ¿cómo se expresa ese tema de los dividendos? Corficol en acciones, o sea, equivale a 500 pesos, 514 pesos, como si lo recibieran en efectivo, sería como el equivalente, pero lo que deben estar pendientes es que por cada 72, 75, 51, 29 acciones que tengan, recibirán una acción. Entonces lo que van a hacer es recibir en acciones. Recuerden que este dividendo es para quienes decidieron recibirlo en acciones. ¿Cómo se ve preferencial a Bianca Holding en el corto plazo? En el corto plazo hay bastante indecisión. Los vendedores están apareciendo para tomar utilidad, aunque todavía permanece el sesgo. Ya lo sabremos después de esta semana. Recuerden que el mercado inicia con cautela, espera de fundamentales que podrían definir tendencia. Aún se espera que las acciones de PEC se mantengan negociando.
La probabilidad es baja de que vuelva a tener una negociación activa y si vuelve a tener una negociación activa, pues el precio abriría bastante bajo por el tema de la amplia dilución que podrían tener los accionistas minoritarios. Recuerden que por ahora Break pues, no está suspendida y es poca la probabilidad de que vuelva a negociarse la acción. ¿Qué significa reestructuración para Canacol? Bueno, cuando hablan de reestructuración, y eso fue el último informe que presentó Canacol para que Pacific, para que hablen de, digamos que vámonos con algunos términos técnicos. Está la ley 1116 en Colombia, el capítulo 11 en los Estados Unidos y la ley de arreglos de acreedores de compañías que otorga, digamos que facilidades para reestructurar sus asuntos financieros. ¿Qué es reestructurar? Oiga, no le puedo pagar a hoy, hagamos un acuerdo de pago a 10, 15 años, ¿cómo vamos a pagar? Reestructuramos los pasivos. Eso es importante tener en cuenta, esa es la palabra. La pregunta que surgió es que, claro, después de haber visto lo que pasó con Pacífico, pues las personas se asustarían si puede pasar lo mismo con Canacol. La probabilidad no es tan alta porque Canacol tiene tanto los ingresos nuevos por todo lo que ha sido gas y una estructura de capital completamente distinta a lo que fue Pacific Rubial, es que el nivel de endeudamiento se desbordó, también recibió una inyección de capital hace unos meses que le ha permitido entonces desarrollar gas y aguantar un poco mejor la coyuntura. El riesgo igual existe, no todas las compañías tienen un riesgo de entrar en reestructuración o no poder pagar sus pasivos según la coyuntura. Entonces, cada una y para eso son los niveles, las calificaciones de las agencias de rating, Standard Poor's, Fitch, Moody's, que nos dicen cuál es la probabilidad de no pago en cuanto a las obligaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, así que eso es lo que ha pasado un poco con los términos de reestructuración. Así que iniciamos una semana con algo de indecisión porque vienen noticias tan importantes que el mercado se retira un poco y estar un poco atentos a estas noticias para tomar tendencia. Así estaremos nosotros. También esperamos resultados empresariales. Muy buen día para todos, muy buena semana. Nos vemos mañana.